Alto ahí. ¿Alguna vez has sentido que la vida te arranca lo que más amas y te deja solo frente a un abismo de dolor y dudas? ¿Te has preguntado si es posible reconstruir tu mundo cuando todo parece perdido, cuando la traición y el abandono dejan cicatrices que no sanan? Si alguna vez has sentido que el peso de la soledad, la ausencia o la injusticia te paralizan, este video es para ti. Hoy te traigo una historia real y poderosa, una travesía de pérdida, resiliencia y redención que te va a estremecer. Vas a descubrir cómo, incluso en los momentos más oscuros, existe una fuerza capaz de transformar el dolor en arte, el miedo en coraje y la ausencia en un nuevo comienzo. Quédate hasta el final, porque aquí no solo vas a encontrar inspiración, te voy a mostrar herramientas prácticas y una visión transformadora para que tú también puedas superar tus heridas y escribir tu propia historia de superación. Y antes de empezar, déjame decirte algo importante. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si buscas respuestas, motivación y estrategias para cambiar tu vida, suscríbete ahora mismo. Es un pequeño gesto, pero puede abrirte la puerta a una comunidad que te apoya y a contenidos que pueden marcar un antes y un después en tu camino. No te pierdas lo que viene, porque hoy puedes dar el primer paso hacia tu transformación. Prepárate para una historia que te va a tocar el alma y te va a demostrar que, aunque la vida te ponga a prueba, siempre hay una salida, siempre hay esperanza. ¿Estás listo? Vamos juntos hacia tu renacimiento. En el corazón de las montañas rocosas, donde el aire parece más denso y el tiempo se estira entre los pinos, se encuentra Pineri, un pueblo diminuto que desafía o abraza quemaduras de sol e inviernos imprevisibles. Allí, las casas de madera crujen con el viento y los habitantes se reconocen por el sonido de sus pasos en la gravilla. Lucía Castillo, de cabellos plateados y manos que aún conservan la memoria de Chopin, vivía en una casita de fachada azul desbotada, rodeada de lilas y un piano vertical que había sobrevivido a 3 mudanzas e incontables tempestades. Viuda desde hacía años, Lucía era el faro de su familia, aunque la tormenta más feroz la había alcanzado cuando perdió a su hijo Diego en un accidente absurdo, de esos que dejan el aire suspendido y la vida en pausa. Óscar, su nieto, era un niño de ojos enormes y silenciosos, con la piel pálida y el cabello tan oscuro que parecía absorber la luz de la sala. A los 5 años, ya había aprendido a leer partituras antes que cuentos, y encontraba en las teclas del piano un idioma secreto, un refugio donde el dolor se transformaba en melodía. La vida de ambos, marcada por la ausencia y el duelo, se tejía en rutinas sencillas. Desayunos con pan casero, paseos por senderos cubiertos de hojas y tardes en las que Lucía, con paciencia infinita, guiaba los dedos de Óscar sobre el marfil gastado. Pero la calma de Pineri era engañosa, y el destino, siempre caprichoso, preparaba una prueba que pondría a prueba la fortaleza de sus lazos y la profundidad de sus heridas. Juliana, la madre de Óscar, era una presencia inquieta, como una ráfaga de viento que nunca se queda en un solo lugar. Su cabello, siempre recogido de manera descuidada, y sus ojos, que parecían buscar algo más allá del horizonte, la hacían destacar entre los habitantes de Pineri. Tras la muerte de Diego, Juliana se sumió en una tristeza que no encontraba consuelo ni en el arte ni en la compañía de su hijo. Fue entonces cuando apareció Roberto Herrera, un hombre de negocios de sonrisa contenida y trajes que parecían fuera de lugar en el pueblo. Roberto veía en Juliana una oportunidad de rehacer su vida, pero no compartía el mismo entusiasmo por Óscar, a quien consideraba un recordatorio incómodo de un pasado que prefería ignorar. La relación entre Juliana y Roberto se volvió rápidamente una tabla de salvación para ella, pero una amenaza silenciosa para Óscar. Las discusiones, antes susurradas tras puertas cerradas, comenzaron a filtrarse por las rendijas de la casa, llenando el ambiente de una tensión que ni la música lograba disipar. Lucía, atenta a cada gesto y palabra, sentía cómo el vínculo entre madre e hijo se deshilachaba poco a poco, como un jersey viejo que pierde sus hilos más resistentes. El clima en Pineri, siempre impredecible, parecía reflejar el estado emocional de la familia. Días de sol interrumpidos por tormentas repentinas,
noches en las que el viento aullaba como si quisiera advertirles de lo que estaba por venir. El punto de quiebre llegó una tarde de otoño, cuando las hojas caídas formaban alfombras doradas en los senderos y el aire olía a leña quemada. Juliana, arrastrada por la presión de Roberto y su propio deseo de empezar de nuevo, tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de su hijo. Con una frialdad que ni ella misma reconocía, condujo a Óscar por una carretera, serpenteante hasta un claro en las montañas, bajo el pretexto de un paseo. Allí, entre árboles centenarios y el murmullo lejano de un arroyo, lo dejó con una mochila y una promesa vacía de que volvería pronto. El niño, confundido y aterrado, vio cómo el auto desaparecía entre la niebla, llevándose consigo la última chispa de confianza que le quedaba en el mundo adulto. Las horas que siguieron fueron un torbellino de miedo y soledad para Óscar. El bosque, que antes le parecía un lugar mágico, se transformó en un laberinto de sombras y ruidos desconocidos. Cada crujido de rama, cada aleteo de pájaro, se convertía en una amenaza invisible. El frío se colaba por su ropa y el hambre comenzaba a morderle el estómago. Pero lo que más dolía era la certeza de haber sido abandonado por la persona que más debía protegerlo. Mientras tanto, en Pineri, Lucía sintió un presentimiento oscuro, una punzada en el pecho que la hizo salir al porche y mirar hacia las montañas, como si pudiera ver a través de la distancia el sufrimiento de su nieto. El rescate de Óscar fue casi milagroso. Un grupo de campistas, alertados por el llanto ahogado que se mezclaba con el rumor del arroyo, lo encontró acurrucado entre dos rocas, abrazando la mochila como si fuera un salvavidas. La policía llegó poco después, y la noticia del abandono se propagó por Pineri como un incendio en el bosque seco. Lucía recibió a su nieto con los brazos abiertos y el corazón hecho trizas, sintiendo que el dolor de Diego se multiplicaba en la fragilidad de Óscar. El niño, tembloroso y con la mirada perdida, apenas pudo pronunciar palabra durante los primeros días, refugiándose en el silencio y en el piano, donde sus dedos temblorosos buscaban consuelo en melodías tristes y fragmentadas. La vida en la casa azul cambió de ritmo. Lucía, decidida a proteger a Óscar de cualquier nuevo golpe, inició una rutina de cuidados minuciosos. Infusiones de manzanilla para calmar las pesadillas, cuentos susurrados al oído antes de dormir, y largas caminatas por el bosque, donde le enseñaba a distinguir el canto de los pájaros y a confiar, poco a poco, en la bondad del mundo. El piano se convirtió en el puente entre el dolor y la esperanza. Lucía, con una paciencia que parecía inagotable, guiaba a Óscar en ejercicios sencillos, celebrando cada pequeño avance como una victoria sobre la sombra del abandono. Así, entre notas y silencios, el niño comenzó a reconstruir su confianza, aunque las cicatrices seguían latiendo bajo la superficie. Con el paso de los meses, Óscar fue encontrando en la música un lenguaje propio, una forma de decir lo que las palabras no alcanzaban. Sus improvisaciones al piano, a veces torpes y otras veces sorprendentemente maduras, llenaban la casa de una energía nueva, como si cada acorde fuera un ladrillo en la reconstrucción de su mundo interior. Lucía, observando desde la mecedora junto a la ventana, sentía una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por la resiliencia de su nieto, temor por la fragilidad de ese equilibrio recién hallado. En Pineri, la gente comenzó a notar el talento de Óscar, y no tardaron en invitarlo a tocar en pequeñas reuniones y festivales locales, donde su música conmovía incluso a los más escépticos. Sin embargo, la herida del abandono no cicatrizaba del todo. Por las noches, Óscar despertaba empapado en sudor, perseguido por pesadillas en las que volvía a perderse en el bosque, solo y sin voz. Lucía, siempre alerta, acudía a su lado, repitiendo palabras de consuelo y promesas de que nunca volvería a estar solo. A veces, el niño preguntaba por su madre, con una mezcla de rabia y anhelo que desgarraba el alma de su abuela. Lucía respondía con honestidad, sin ocultar el dolor, pero también sin permitir que la amargura se instalara en sus corazones. Juntos, aprendieron a convivir con la ausencia, transformando el dolor en una fuerza silenciosa que los impulsaba a seguir adelante. Los años pasaron y Óscar, bajo el ala protectora de Lucía, floreció como pianista prodigio. Su técnica, pulida por horas de práctica y el oído atento de su abuela, se volvió inconfundible.
Tocaba con una intensidad que hacía vibrar hasta los cristales de la Casa Azul. Los concursos locales y estatales se convirtieron en escenarios donde el muchacho, ahora adolescente, deslumbraba a jueces y público por igual. Sin embargo, detrás de cada ovación, persistía una sombra, la duda sobre su propio valor, el eco de la pregunta que nunca se atrevía a formular en voz alta. ¿Por qué su madre lo había dejado? ¿Qué le faltaba para ser digno de amor? Lucía, aunque envejecida por el peso de los años y las preocupaciones, se mantenía firme a su lado. Su relación con Óscar se transformó en una complicidad profunda, tejida de gestos cotidianos y silencios compartidos. La Casa Azul, testigo de tantas pérdidas, se llenó de vida con las visitas de amigos, profesores y vecinos que venían a escuchar al joven pianista. Pero en la intimidad de las noches largas de invierno, Lucía no podía evitar preguntarse qué pasaría cuando ella ya no estuviera. Su mayor temor era que el pasado regresara para arrebatarle a Óscar, o que el muchacho, en su búsqueda de respuestas, se perdiera de nuevo en el laberinto del abandono. La vida en Pinnery seguía su curso, marcada por estaciones que parecían reflejar el ánimo de sus habitantes. En primavera, los cerezos florecían junto a la casa de Lucía, y Óscar componía piezas inspiradas en el murmullo del río y el canto de los mirlos. En 1900, invierno, el pueblo se cubría de nieve y el piano era el refugio donde ambos se resguardaban del frío y de los recuerdos dolorosos. A pesar de los logros y el cariño de la comunidad, Óscar no lograba desprenderse del peso de la ausencia materna. Cada vez que ganaba un premio o recibía un aplauso, sentía una punzada de vacío, como si faltara una pieza esencial en el rompecabezas de su vida. Fue en uno de esos inviernos, cuando la nieve caía en silencio y el mundo parecía detenido, que una carta inesperada llegó a la Casa Azul. El sobre, con el nombre de Óscar escrito en una caligrafía temblorosa, traía consigo el aroma de un pasado que ambos creían enterrado. Juliana, tras una década de silencio, anunciaba su regreso a Pinnery y su deseo de reencontrarse con su hijo. La noticia cayó como un rayo en la rutina de Lucía y Óscar, despertando viejos miedos y esperanzas contradictorias. El muchacho, ahora con 15 años, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras su abuela luchaba por mantener la calma y prepararse para la tormenta emocional que se avecinaba. El reencuentro con Juliana fue todo menos sencillo. Ella llegó al pueblo en un auto reluciente, vestida con ropas elegantes y una sonrisa que no lograba ocultar la tensión en sus ojos. Pinnery la recibió con una mezcla de curiosidad y recelo, pues nadie había olvidado el escándalo de su partida ni el dolor que dejó tras de sí. Óscar, de pie junto a la verja del jardín, sintió como el corazón le latía en la garganta al ver a su madre después de tantos años. Juliana intentó abrazarlo, pero el muchacho se mantuvo rígido, incapaz de borrar de un plumazo los años de ausencia y las noches de pesadillas. Durante los días siguientes, Juliana insistió en recuperar el tiempo perdido, llevándolo a cafés y paseos por el pueblo, mostrándole fotos de su nueva vida y hablándole de oportunidades en la ciudad. Sin embargo, cada gesto parecía calculado, como si buscara convencerlo más que comprenderlo. Lucía observaba desde la distancia, temerosa de que el regreso de su hija reabriera heridas que apenas comenzaban a sanar. Óscar, atrapado entre la lealtad a su abuela y la necesidad de respuestas, se debatía entre el deseo de perdonar y el miedo a ser herido de nuevo. La tensión crecía, y la Casa Azul, antes refugio, se llenó de silencios incómodos y miradas esquivas. La situación alcanzó su punto crítico cuando Juliana, respaldada por Roberto y sus abogados, inició un proceso legal para recuperar la custodia de Óscar. Argumentaba que podía ofrecerle una vida más cómoda, mejores escuelas y acceso a oportunidades que Pinnery jamás podría brindar. El pueblo se dividió. Algunos veían en Juliana a una madre arrepentida, otros no podían perdonarle el abandono. Lucía, aunque temblorosa por dentro, se mantuvo firme, dispuesta a luchar por el derecho de su nieto a elegir su propio destino. Las noches se volvieron más largas y los días, una sucesión de reuniones con abogados, visitas de asistentes sociales y cartas formales que llenaban la mesa de la cocina. Óscar, por su parte, vivía una tormenta interna. El miedo a perder a Lucía se mezclaba con la culpa de no poder complacer a su madre,
y la presión de tener que tomar una decisión lo hacía sentir más solo que nunca. El piano, que siempre había sido su refugio, se convirtió en un campo de batalla donde las emociones chocaban en cada nota. En las audiencias, el joven se enfrentó a preguntas difíciles y miradas inquisitivas, pero encontró en la música la fuerza para no derrumbarse. Cada vez que tocaba, sentía que podía contar su historia sin palabras y que, de alguna manera, el juez y todos los presentes podían escuchar el eco de su verdad. El día del testimonio final llegó con un cielo encapotado y un aire denso que presagiaba tormenta. La sala del tribunal, pequeña y austera, estaba repleta de vecinos, curiosos y periodistas locales. Oscar, vestido con una camisa blanca que Lucía había planchado con esmero, subió al estrado con paso firme, pero el corazón desbocado. Frente al juez, relató con voz temblorosa pero decidida el dolor del abandono, las noches de miedo en el bosque y la lenta reconstrucción de su vida junto a su abuela. Habló de la música como salvación, del amor incondicional de Lucía y de la importancia de sentirse elegido y protegido. Sus palabras, sencillas y honestas, conmovieron a todos los presentes, arrancando lágrimas incluso a quienes creían conocer toda la historia. Juliana, sentada al otro lado de la sala, escuchó en silencio, con el rostro surcado por lágrimas que no lograba contener. Por primera vez, pareció comprender la magnitud de sus actos y el daño causado. El juez, tras deliberar, dictaminó que la custodia permanecería con Lucía, reconociendo que la verdadera familia se construye con presencia, cuidado y amor, no solo con lazos de sangre. La decisión fue recibida con alivio y alegría en Pinery, pero también con una tristeza serena. Todos sabían que, aunque la justicia había sido servida, las cicatrices del pasado seguirían acompañando a Oscar y a su madre por mucho tiempo. Con la batalla legal resuelta, la vida en la Casa Azul recuperó poco a poco su ritmo, aunque nada volvió a ser exactamente igual. Lucía, aliviada pero exhausta, dedicó sus días a acompañar a Oscar en sus estudios y a preparar su futuro, consciente de que el tiempo juntos era un regalo precioso. El muchacho, fortalecido por la experiencia, se sumergió en la música con una pasión renovada, componiendo piezas que hablaban de esperanza, pérdida y redención. Los vecinos de Pinery, testigos de su crecimiento, lo apoyaron en cada paso, organizando conciertos y recolectas para ayudarlo a participar en concursos fuera del estado. La noticia de una beca en una prestigiosa escuela de música en Nueva York llegó como un rayo de sol tras una larga tormenta. Oscar, emocionado y asustado a la vez, dudó en aceptar la oportunidad, temiendo dejar sola a su abuela. Pero Lucía, con la sabiduría de quien ha amado y perdido, lo animó a volar alto, asegurándole que el verdadero amor no retiene, sino que impulsa. Juntos, empacaron recuerdos y partituras, y emprendieron el viaje hacia una nueva vida, llevando consigo la certeza de que, pase lo que pase, siempre serían familia. Nueva York los recibió con su bullicio incesante y su promesa de infinitas posibilidades. El contraste con Pinery era abrumador, rascacielos que rozaban las nubes, calles que nunca dormían y un mar de rostros desconocidos. Lucía, aunque intimidada por la magnitud de la ciudad, se adaptó con la misma resiliencia que la había sostenido en las montañas. Encontró consuelo en los pequeños rituales: preparar chocolate caliente en las mañanas frías, escribir cartas a los viejos amigos del pueblo y acompañar a Oscar a cada recital, sentada siempre en la primera fila, con los ojos brillando de orgullo. Oscar, por su parte, se sumergió en el mundo de la música con una entrega total. Las clases eran exigentes, los compañeros talentosos y la competencia feroz, pero él llevaba consigo una fuerza interior forjada en la adversidad. Cada vez que se sentaba al piano, sentía la presencia de Lucía a su lado, como un ancla que lo mantenía firme en medio de la vorágine. Sus interpretaciones, cargadas de emoción y autenticidad, llamaron la atención de profesores y críticos, quienes veían en él no solo a un prodigio, sino a un joven capaz de transformar el dolor en belleza. Sin embargo, a pesar de los logros, el fantasma del pasado seguía acechando en los momentos de soledad. Fue durante una tarde lluviosa de otoño, cuando las hojas caían como notas dispersas sobre el asfalto, que Juliana reapareció en la vida de Oscar. Había viajado a Nueva York, impulsada por un arrepentimiento tardío y la necesidad de cerrar heridas abiertas.
El encuentro fue en una cafetería pequeña, lejos del bullicio, donde el aroma a café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas creaban una atmósfera íntima. Juliana, visiblemente envejecida y con el rostro marcado por la culpa, pidió perdón a su hijo, reconociendo por primera vez el daño causado y la cobardía de su abandono. Oscar, aunque conmovido, escuchó en silencio, sintiendo cómo las palabras de su madre resonaban en los rincones más profundos de su memoria. El perdón no llegó de inmediato, pero el joven comprendió que aferrarse al rencor solo prolongaría su propio sufrimiento. Con la madurez que le había dado el dolor, le explicó a Juliana que su vida había encontrado sentido y amor en los brazos de Lucía, y que no necesitaba una madre perfecta, sino honestidad y respeto por su historia. Juliana, entre lágrimas, aceptó la distancia y prometió no interferir más en su camino, dejando la puerta abierta a una relación futura basada en la verdad y el reconocimiento mutuo. Aquella conversación, aunque breve, fue un punto de inflexión. Oscar sintió que, al soltar el peso del pasado, podía finalmente mirar hacia adelante sin miedo. El tiempo en Nueva York se volvió un mosaico de desafíos y descubrimientos. Lucía, aunque cada vez más frágil, se convirtió en el alma de un pequeño círculo de amigos y vecinos, compartiendo historias de Pineri y recetas de su infancia. Oscar, por su parte, se sumergió en la composición, creando piezas que hablaban de su viaje interior, de la montaña y la ciudad, del abandono y la reconciliación. Sus conciertos en la escuela de música se llenaban de oyentes que, sin conocer su historia, sentían en cada nota la profundidad de sus emociones. La relación entre abuela y nieto se fortaleció aún más, basada en la gratitud y el respeto mutuo, y juntos celebraban cada pequeño logro como si fuera una victoria sobre el destino. Un día, durante una gala en la que Oscar interpretó una de sus composiciones más personales, la sala entera se puso de pie en una ovación que pareció no tener fin. Entre el público, Lucía lloraba en silencio, consciente de que había cumplido su misión. Había salvado a su nieto del abismo y le había dado alas para volar. Al final del concierto, Oscar tomó el micrófono y, con voz firme, dedicó su éxito a la mujer que lo había criado, afirmando ante todos que la verdadera familia es la que elige quedarse, la que ama sin condiciones y la que transforma el dolor en esperanza. Aquella noche, bajo las luces del escenario, ambos comprendieron que, aunque el pasado nunca desaparece del todo, el amor y la resiliencia pueden escribir un futuro luminoso. Con el paso de los meses, la salud de Lucía comenzó a declinar, pero su espíritu seguía tan luminoso como siempre. Las mañanas en el pequeño apartamento de Nueva York se llenaban de música y risas, y cada día era celebrado como un regalo. Oscar, consciente de la fragilidad de su abuela, dedicaba tiempo a cuidarla, preparándole infusiones y leyéndole cartas de amigos de Pineri. A pesar de la tristeza que sentía al verla envejecer, el joven encontraba consuelo en la certeza de que habían construido juntos una vida plena, tejida de amor y superación. Lucía, por su parte, repetía que no temía al final, porque sabía que su nieto estaba preparado para enfrentar el mundo con valentía y compasión. El último invierno que compartieron fue especialmente frío, pero también el más cálido en recuerdos. Una tarde, mientras la nieve caía tras la ventana y el piano llenaba la casa de melodías suaves, Lucía tomó la mano de Oscar y le pidió que nunca dejara de buscar la belleza, incluso en los momentos más oscuros. Esa noche, el joven compuso una pieza dedicada a su abuela, una obra que hablaba de raíces profundas y alas abiertas, de despedidas y reencuentros. Cuando Lucía partió, lo hizo en paz, rodeada del amor de su nieto y con la certeza de haber dejado una huella imborrable en su corazón. Oscar, aunque devastado por la pérdida, encontró en la música la fuerza para seguir adelante, honrando el legado de la mujer que le enseñó a transformar el dolor en arte. El duelo fue un proceso lento y solitario, pero también profundamente transformador. Oscar, ahora joven adulto, se refugió en la composición y en largas caminatas por Central Park, donde los árboles desnudos le recordaban los inviernos de Pineri. A veces, sentía la presencia de Lucía en los pequeños detalles, el aroma a pan tostado, una melodía que surgía espontáneamente en su mente, la calidez de una bufanda tejida a mano. Poco a poco,
El dolor agudo dio paso a una nostalgia serena, y el joven comprendió que la ausencia de su abuela no era un vacío, sino un espacio lleno de recuerdos y enseñanzas. Decidió entonces dedicar su vida a la música, no solo como intérprete, sino como mentor de otros jóvenes que, como él, buscaban en el arte una forma de sanar. Con el tiempo, Oscar fundó una pequeña escuela de música en un barrio multicultural de Nueva York, abierta a niños y adolescentes de todas las procedencias. Allí, enseñaba no solo técnica y teoría, sino también la importancia de la resiliencia, la empatía y la búsqueda de sentido a través del arte. En cada recital, compartía la historia de su abuela y de Pineri, inspirando a sus alumnos a creer en la posibilidad de transformar el dolor en belleza. La música, que alguna vez fue su refugio, se convirtió en un puente hacia los demás, y el legado de Lucía vivió en cada nota, en cada sonrisa y en cada historia de superación que florecía entre las paredes de la escuela. Años después, en una tarde de primavera, Oscar fue invitado a dar un concierto benéfico en un teatro histórico de la ciudad. El evento reunió a antiguos alumnos, colegas y vecinos, todos ansiosos por escuchar al pianista, cuya historia de vida se había convertido en leyenda local. Antes de comenzar, Oscar tomó la palabra y, con humildad, agradeció a quienes lo habían acompañado en su camino, recordando especialmente a Lucía y a la comunidad de Pineri. Habló del valor de la familia elegida, de la importancia de la compasión y del poder transformador de la música. Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaron en el auditorio, creando un silencio cargado de emoción. Al sentarse al piano, Oscar interpretó la pieza que había compuesto en honor a su abuela, dejando que cada nota contara una parte de su historia. El público, conmovido, respondió con una ovación que pareció abrazar al joven y a la memoria de Lucía. Al finalizar, Oscar sintió una paz desconocida, como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran. Comprendió que, aunque el dolor y la pérdida forman parte del viaje, también lo hacen el amor, la gratitud y la capacidad de perdonar. Al salir del teatro, bajo la luz dorada del atardecer, supo que estaba listo para nuevas aventuras, llevando consigo el legado de resiliencia y ternura que su abuela le había dejado. En los días que siguieron al concierto, Oscar recibió cartas y mensajes de personas de todo el mundo, agradeciéndole por compartir su historia y por demostrar que la verdadera fortaleza nace de la vulnerabilidad. Inspirado por esas muestras de cariño, organizó talleres gratuitos en su escuela, invitando a músicos y artistas a compartir sus propias experiencias de superación. La pequeña comunidad que había formado se expandió, convirtiéndose en un refugio para quienes buscaban no solo aprender música, sino también encontrar un sentido de pertenencia y esperanza. Una tarde, mientras caminaba por el barrio con el estuche del piano a la espalda, Oscar se detuvo frente a un mural pintado por sus alumnos. En el centro, una figura de cabello plateado y sonrisa cálida tocaba el piano bajo un cielo estrellado, rodeada de niños y notas musicales que flotaban como luciérnagas. Al contemplar la imagen, Oscar sintió que el ciclo se había cerrado. La historia de Lucía y Pineri vivía ahora en cada rincón de su nueva familia elegida. Con el corazón ligero y la mirada puesta en el futuro, supo que, aunque la vida siempre traería desafíos, él había aprendido a enfrentarlos con música, amor y la certeza de que nunca estaría solo. ¿Y tú, alguna vez has sentido que el dolor o la ausencia te han marcado para siempre? ¿Cómo has logrado transformar tus heridas en fuerza? Cuéntame en los comentarios. Quiero conocer tu historia y tu opinión sobre este video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos que pueden transformar tu vida. Tu suscripción es fundamental para que sigamos creciendo juntos y trayendo historias inspiradoras como esta. Y si quieres seguir aprendiendo sobre resiliencia y superación, haz clic en el próximo video recomendado que ya está apareciendo en tu pantalla. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Soy Tony y nos vemos en el próximo video.